buenas tardes, jóvenes estudiantes. Esta es la sesión de clase número 27. Este es su preuniversitario, perdón, su programa Vamos para la Universidad. Andrés Felipe les habla y esta es nuestra semana número 14. Recuerden, son 16 semanas de sesiones de clase. Esta es la número 14, clase número 27. Profesor Andrés Felipe otra vez les habla y bueno, el tema del día de hoy es un tema muy rico de trabajar, es un tema demasiado necesario también para trabajarlo, es el tema del ensayo. Vamos a nuestra presentación dándoles, antes de continuar, antes de comenzar, dándole la bienvenida a todos aquellos quienes están acá conectados, a los y las estudiantes que están ahí conectados y a quienes nos van a ver posteriormente. También un saludo a los diferentes profes que ven esta sesión de clase. Bueno, para comenzar el día de hoy, vamos con nuestra presentación de contenido en donde nuestros objetivos de la sesión de clase del día de hoy parten en torno al tema del ensayo. El ensayo, sesión 14, perdón, semana 14, sesión 27. Esta sesión tiene los siguientes objetivos. Primero, caracterizar el género ensayístico como la manera escrita más académicamente empleada para expresar una opinión. También reconocer el proceso de elaboración de un ensayo académico a partir del seguimiento de una estrategia específica. Y ejemplificar el ensayo. Bueno, de ahí tenemos nuestra agenda del día de hoy. En los puntos de la agenda del día de hoy nos vamos a encontrar con la activación de saberes previos, en donde vamos a hacer una pequeña lectura, una lectura de unos párrafos y vamos a responder unas preguntas sobre dicha lectura. Sobre una reseña de un libro sobre el ensayo. Es una reseña que habla sobre el tema del ensayo. Luego vamos con nuestra presentación de contenido del tema del ensayo. Luego nuestra actividad central, que hoy gira en torno a una lectura, preguntas antes, durante y después, y también sobre un video para que estemos ahí pendientes del video. ¿Qué está mal en nuestro sistema alimentario? Luego respondemos unas preguntas comparativas entre lo que es la temática de la lectura, entre lo que es esta lectura que se propone y el video. Por último, siempre está nuestra lectura de profundización para que ustedes puedan hacer ejercicio allá de manera sugerida en las diferentes instituciones. Bueno, vámonos entonces con nuestro primer punto de activación de saberes previos. En la activación de saberes previos vamos con una lectura que se llama El ensayo entre la aventura y el orden de Vélez, Jaime Alberto. Está escrita por el profesor Edwin Alberto Carvajal de acá de la Universidad de Antioquia. Pues el profesor es de la Universidad de Antioquia. Vamos con los fragmentos de lectura. Antes de comenzar esta lectura, antes de comenzar a hacer ejercicio de la lectura y de las preguntas que vendrán posteriormente, saludo a mis compañeros tradicionales que están acá conectados, a mis jóvenes estudiantes. Recuerden que ese chat es un espacio para ustedes preguntar, dar un comentario, etcétera, para también participar de las diferentes preguntas que pueden venir a continuación. Y también para que estemos en diálogo. El chat es el diálogo de ustedes, los que están conectados conmigo y con esta sesión de clase. Ese espacio es de ustedes, ese chat, como digo yo, ese chat es de ustedes, ahí pueden comentar lo que quieran. Vámonos a la lectura, ¿listo? Dice: intentar una aproximación formal e histórica al género literario creado por el francés Miguel de Montaigne o Michael Montaigne es el propósito del último libro del escritor colombiano Jaime Alberto Vélez, quien se destaca en el ámbito nacional por sus sugestivos cuentos y poemas y también de manera más constante, mordaz y cordial, por sus textos sobre diversos aspectos culturales. Entre estos, por supuesto, el ensayo viene en su variante académica o literaria. Ojo con esto, variante académica o literaria.
o en la de su propia naturaleza, la que invita a una encantadora conversación entre el ensayista y su impreciso número de oidores de edades y épocas disímiles. Bueno, en este texto el autor reflexiona sobre un género importante del canon literario, de algunas figuras determinadas de su concepción y evolución, de la historia particular del género en Colombia y en general de algunos prejuicios, supersticiones y confusiones que se han creado desde siempre sobre el ensayo, género que, según el autor, se niega a que se le encasille y menos aún que se le dictamine de la forma perfecta, la medida exacta o el tema apropiado para su construcción. Se advierte entonces que el interés de Vélez es mostrar una aproximación, porque existen pocas y seguramente vendrán otras, no importa tan logradas o fracasadas sean, que intenta conceptualizar sobre la ya clásica creación de Montaigne. Este es un fragmento tomado de la revista de Lenguaje y Cultura, ICALA. ¿Bien? Muy bien. Entonces aquí tenemos un texto que nos habla de un tema. ¿Cuál es el tema? Ya ustedes medio lo pudieron percibir, es el tema del ensayo. Vamos entonces a unas preguntas recordándole a nuestros jóvenes ahí conectados que pueden participar en cualquier momento, que yo también espero mucho de su participación y también de la interacción. La primera pregunta es: ¿qué tipo de texto es este? Entonces recordemos los tipos de texto. Tenemos expositivo, tenemos narrativo, tenemos argumentativo, ¿cierto? Tenemos también lo que es el descriptivo. Entonces, ¿qué tipo de texto será este? Nos están hablando sobre una presentación de algo. Nos están hablando de una presentación de un libro. Nos están hablando de un autor, sobre qué piensa el autor de determinado tema. En este caso el tema es el ensayo. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería el tipo de texto que acabamos de leer? Chicos, ahí en el chat, bienvenidos sean sus participaciones. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué me dicen? Voy a pegarle por acá un pequeño saludito a algunos participantes que normalmente se conectan: los Santiago, María Camila, todos aquellos que se conectan regularmente, Pablo también. Normalmente cuando me están hablando de este tipo de fragmentos que hacen más o menos una reseña de otro libro, es un texto que me habla sobre otro libro, normalmente se podría decir es una exposición de algo, es una presentación de algo, pero cuando leemos esto no se queda solo en presentación, también hay una idea a destacar, una idea sobre el texto que se está señalando y unos argumentos y opiniones sobre lo que se está hablando. En otras palabras, más allá de ser un texto expositivo, es también un texto argumentativo, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿De qué habla el texto? Pues ya lo dijimos, de un libro que se está presentando y que lo está presentando el profesor Edwin Carvajal, que es escrito por el autor Vélez, y este autor Vélez habla en ese libro precisamente sobre el tema del ensayo. ¿Quién fue el creador del ensayo? A ver, quienes están ahí conectados y pendientes, ahí lo está diciendo textualmente el escrito. ¿Quién fue el autor o el creador del ensayo? Dice: intentar una aproximación formal e histórica al género literario creado por el francés Miguel de Montaigne o Michael Montaigne es el propósito del último libro del escritor colombiano Jaime Alberto Vélez. Bueno, otro detalle que decir de Michael Montaigne es que es el precursor del ensayo, es uno de los máximos exponentes del ensayo. Realmente el género se crea con él. Es interesante cómo podemos hoy en día coger un ensayo de Michael Montaigne y
decir que es muy contemporáneo en el sentido de la lectura, es muy comprensible, es muy dado a manejar temas que hoy en día también los cuestionamos. Entonces es un escritor que se universalizó. Vámonos a otras preguntitas. ¿A qué tipos de ensayo hace alusión el texto? Hay dos tipos de ensayo que el texto me resalta. Y es precisamente el tema de ver el ensayo desde el punto de vista académico y de verlo desde el punto de vista literario. Recuerden que aún siendo el ensayo un género literario ya establecido, hay diferentes tipos de ensayos. Está el ensayo académico, está el ensayo literario, está el ensayo de opinión, está el ensayo crítico argumentativo. Bueno, habrá diferentes tipos de ensayo. Pero básicamente lo que hablaba acá en el texto son ensayo académico, ensayo literario. Bien, ¿qué dice Vélez acerca del ensayo? Pues devolvámonos un poquito a la lectura. Vamos a ver qué decía el señor Vélez, Jaime Alberto Vélez. Intentar una aproximación formal e histórica al género literario creado por el francés Michael Montaigne es el propósito del autor. Es acercarse al género desde Michael Montaigne, desde el precursor del ensayo. Pero no es lo único que dice Vélez. Dice, en este texto el autor reflexiona sobre el género importante del canon literario, de algunas figuras determinadas de su concepción y evolución, de la historia particular del género en Colombia y en general de algunos prejuicios, supersticiones y confusiones que se han creado. Bueno, en general va a hablar de un montón de circunstancias del ensayo, tanto a nivel histórico con Michael Montaigne, Miguel de Montaigne, tanto como acá en Colombia se ha trabajado el género. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Qué expresa Carvajal, el profesor Edwin Carvajal, acerca de Vélez? Pues va a decir esto. Se advierte entonces que el interés de Vélez es mostrar una aproximación que intenta conceptualizar sobre la ya clásica creación de Montaigne. Eso es lo que, en otras palabras, va a venir a resumir el profesor Edwin Carvajal. ¿Listo? Ya habiendo tratado un poquito el tema del ensayo desde un libro de un autor, vámonos entonces a el contenido de lo que es el ensayo como tal. Vámonos a decir que el ensayo es un género literario, pero vamos a especificar más que cómo se define ese ensayo, qué características tiene, cuáles son las sugerencias de la escritura de un ensayo para que lo tengan y qué podemos identificar en nosotros como lectores también en el momento de hacer lectura de un ensayo. Una de las actividades más sólidas en la universidad es el ensayo. Lo dice claramente y les va a pasar, jóvenes, ustedes de décimo, de 11, que están ahí en las instituciones académicas, el ensayo es por excelencia el género académico que más se utiliza en las universidades. Cualquier sea la materia, llega un tema, el profesor lo expone, lo trabaja, lo aborda y luego llega y dice, bueno muchachos, de este tema vamos a hacer un ensayo. Se lo van a encontrar acá en las instituciones académicas de bachillerato, se lo van a encontrar también más adelante en las universidades. Es un tema que sí o sí se lo van a encontrar, sea cual sea la carrera que escojan. Entonces es mejor de una vez irnos preparando para ello. Como debe tener una parte expositiva, puede ser confundido con el resumen, como decía ahorita. Como debe incluir una discusión teórica, cae en el terreno del artículo. Se compone de opinión y valoración. Hace que se confunda con la reseña. Pero recuerden que la reseña se queda simple y llanamente en la mención. En la mención desde un punto de vista mío. Pero el ensayo va mucho más allá, es propositivo, es cuestionador, también propone teorías, también propone puntos de vista, trae referentes, hace crítico los referentes y deja una sensación de
que el lector que lee el ensayo pueda también seguir ahondando más en el tema que se está tratando. Pero la diferencia es que en el ensayo el autor toma una posición frente a un tema. La diferencia y trata de convencer al otro. Acá vamos a encontrar un tema muy interesante en el tema del ensayo con respecto a diferenciar el ensayo de la reseña. Es que la reseña es, si bien presenta un punto de vista, la reseña es expositiva, mientras que en el ensayo hay una intención por parte del autor de convencer al lector de lo que se está diciendo es verdad. Es muy dado a girar en torno al lector. Voy a proponer unos argumentos en torno a una temática para que el lector comprenda que lo que yo estoy diciendo es una verdad. Bien, la pregunta central al hacerlo es: ¿puedo opinar sobre este tema y sustentar mi criterio? Pues en el tema del ensayo, sí. Ahora, cuando nosotros vamos a escribir un ensayo, hay unos requisitos, hay unas exigencias para que lo tengamos en cuenta. Vamos a abordar una a una. La primera, perdón. La primera, una experiencia amplia de lectura. Ojo con esto, que es que primero es por orden lógico de las cosas. Yo para poder hablar tengo que haber aprendido a escuchar. Yo para aprender a escribir tengo que haber aprendido previamente a leer. Y el ensayo es un escrito ya académico, si bien lleva una rigurosidad y una informalidad mezclada, también es un texto, el ensayo, que necesita de una preparación en la escritura. Entonces yo necesito, si bien una buena escritura, también necesito una buena lectura. Es decir, yo necesito haber leído cositas antes de diferentes temas. Una experiencia de escritura, especialmente de resúmenes y reseñas. Para aquellas personas que nunca en la vida han escrito un ensayo, les queda demasiado difícil escribir ensayos así de primerazo. Cuando llegas curiosamente a 10º y a 11, sin nunca en la vida haber escrito un ensayo, se te va a hacer muy difícil y vas a preguntarle al profesor o a la profesora: profe, ¿cómo se escribe? ¿Qué es esto? Cuando primero se debieron haber trabajado otros textos en la escritura, como lo dice acá: aprender a hacer resúmenes, aprender a hacer reseñas, aprender a hacer un texto de opinión, ¿cierto? Son textos en la escritura que se deben abordar previamente antes de comenzar a hacer el ensayo. Una disciplina metodológica de corte investigativo. El ensayo también, en el momento de consultar fuentes, lleva una investigación. Un buen uso de los modos discursivos desde el expositivo hasta el argumentativo. Recuerde que si bien es defender una idea, primero hay que exponerla. Un sello personal de escritura o estilo fluido y ameno. Aquí me detengo un segundo a llegar y decir: el ensayo, más allá de exponer una idea, de argumentar o de tratar de convencer al lector, también busca identificar una voz por parte de quien escribe, es decir, una identidad, el desarrollo de una personalidad de quien está escribiendo el ensayo. Es por eso que el ensayo debe ser un escrito personal. Ojo, dije debe ser, no tiene que ser, porque por ahí hay algunos profesores que ponen a hacer ensayos en pareja o en grupo. Es demasiado complicado, pero por ahí hay profes. Y a sabiendas de que el ensayo es una escritura muy personal, es desarrollar un estilo de escritura, una voz interior que se exterioriza a través de un escrito. Bueno, surge de una situación problemática, ojo con eso, planteada en forma de pregunta o de una interpretación personal sobre un asunto.
No necesariamente tiene que ir una pregunta, tiene que exponerse una teoría, una tesis, tiene que exponerse algo pero de forma problemática. La característica de la interpretación y la posición asumida es ser discutible, por lo que puede suscitar diferentes opiniones, adhesiones o refutaciones. Ojo, que la idea del ensayo no es siempre que todos estemos hablando el mismo idioma, es decir, que todos estén de acuerdo. También es encontrarse con una voz que se oponga a lo que estás diciendo, para así hacer un ejercicio de debate mucho más rico. Chicos, la idea de crecer en la vida es a veces encontrarse unas oposiciones. Si uno no se encuentra una oposición, uno va a creer siempre que lo que está haciendo es correcto y puede estar equivocándose. La polémica es un componente que aparece en el ensayo de manera expositiva y argumentativa. La discusión y la conclusión apunta a aclarar el tema y a hacerlo más comprensible. Ojo con eso de la polémica. No es que yo voy a hacer un ensayo con el ánimo de entrar a polemizar. No, usted puede escribir, defender su punto de vista, llenarse de argumentos y ahí se puede generar una polémica. El ensayo no busca imponer una verdad, sino convencer o persuadir al lector de la validez de esa mirada particular en torno a un tema polémico. El mecanismo es debatir su postura a través de argumentos. Ojo, no es llegar y decir es que lo que yo estoy escribiendo es una verdad científica, porque entonces ya deja de ser un ensayo y se convierte en un artículo científico, es decir, en una teoría ya comprobada que no se puede refutar. El ensayo a veces deja lugar a ciertas dudas, así presentes argumentos, pero la idea del ensayo es convencer al otro de que los dichos argumentos expuestos son verídicos, son reales, son convincentes. Bueno, vámonos con un seriado antes de ir con la actividad del día de hoy, que como ya les dije, va de la mano de una lectura y de un video. Vámonos con un seriado de estrategias para producir en un ensayo, ¿cierto? Bueno, primero es delimitar el tema en caso de delimitar el tema. No es generalizar. Vamos a hablar sobre la globalización y entonces te tenés que pegar de muchas cosas. Es un ensayo sin fin. Es delimitar el tema, es decir, vamos a hablar de este tema particular, en esta área particular, en esta región particular, en estas circunstancias particulares. En caso de ser un tópico muy amplio, elaborado un esquema de subtemas para seleccionar uno más específico. Otra estrategia es emitir un juicio sobre el tema y escribir ideas que se sepan en torno al tema y que puedan sustentar ese juicio. Ojo, es dar una opinión, exponer una temática, exponer una problemática sobre la temática, llegar y dar unos juicios de valor también, y esos juicios de valor deben estar sustentados en algo. Recoger preguntas que se puedan formular a partir de la frase o del juicio. Ojo con este detalle, es que uno de las características más interesantes del ensayo es que el autor, quien escribe el ensayo, puede hacerse preguntas al tema y él mismo puede responderlas o puede expresar cierta opinión sobre las preguntas que él mismo acabó de realizar. O puede presentar una pregunta para el lector, para que el lector quede un poco más inmerso en el ensayo y se pueda cuestionar el lector el tema o la pregunta. Buscar o consultar material bibliográfico sobre el tema
usar fichas de lectura, pues se debe estar muy bien informado sobre el tema escogido. Ojo con eso, es que si yo voy a escribir un ensayo, también tengo que tener unas fuentes bibliográficas o unos artículos que yo leo para sustentar lo que estoy diciendo. Normalmente tú presentas un ensayo y un profesor te va a preguntar, ¿dónde está el referente que sustenta lo que dices? Y uno por ahí simple y llanamente con el pensamiento de uno, entonces ya deja de ser un ensayo para convertirse en un texto de opinión, que son dos cosas diferentes. Bien, vámonos para otro tipo de estrategias de producción de ensayo. A partir de lo estudiado y consultado sobre el tema, tomar una posición, enunciar una tesis y emitir un juicio. La tesis es recomendable que se escriba en el párrafo introductorio con claridad y precisión. Ojo con ese detalle, que es que un escritor de un ensayo debe darle claridad a su lector. En otras palabras, los primeros párrafos deben exponer de qué se está hablando, qué se está trabajando, cómo se va a exponer. Para eso están los párrafos introductorios. Reconocer y seleccionar las posiciones a favor y en contra de la tesis a defender para tomarlas como argumento y contraargumentos. No olvidar las respectivas fuentes. Por ahí escuché decir, usted tiene que ser el principal crítico de su propio ensayo, es decir, el que primero se opone. ¿Y cómo se hace eso? Buscar los puntos a favor y los puntos en contra. Es que yo voy a plantear una posición sobre determinado tema. Pero es que mira que hay unos puntos que se oponen a lo que yo estoy diciendo y esos puntos vamos a evaluarlo. ¿Cómo esos puntos pueden entrar también a argumentar lo que yo digo o voy a contradecir esos puntos? Realizar un esquema y organizador de las ideas para visualizar el seguimiento lógico del escrito y aclarar dudas conceptuales o de estructura argumentativa. Recuerde que el ensayo, si bien es un texto libre, también tiene una estructura de orden investigativo, una estructura de orden argumentativo, es exposición, planteamiento, problematización, sustentación a través de unos argumentos, conclusiones, análisis. Bueno, eso va llevando un orden, también una estructura y unas propuestas. Por último tenemos estas 4 estrategias de producción de ensayos para que ya nos vayamos a la actividad. Redactar un primer borrador acorde con la estructura introducción, desarrollo y conclusión. No olvidar concluir las citas bibliográficas, muy importante eso último. Leer preferiblemente en voz alta para iniciar el proceso de evaluación y corrección, que es algo que yo ya les vengo diciendo en anteriores sesiones de clase. Cuando terminas de escribir algo, léelo, reléelo y sabrás que hay alguito que corregir, pequeños detalles. Revisar conceptual, ortográfica y estilísticamente el escrito. Ojo con la ortografía. Si bien el computador por ahí me da la ortografía bien hecha, hay unos detallitos que el computador no corrige. Y titular mi ensayo, todo ensayo debe llevar un título y ya presentar dicho título y dicho ensayo. A quien lo vaya a leer normalmente es nuestro profesor. Bueno, vámonos con la actividad. La actividad, como les había dicho, parte de una lectura y después de un video. La lectura se llama ¿Qué está mal con nuestro sistema alimentario y cómo podemos hacer la diferencia? Está escrito por Birker Baer. Bueno, de ese título, ¿qué está mal con nuestro sistema alimentario? Viene una pregunta. ¿Sobre qué cree que va a tratar el texto? Cuando uno lee un título como estos, ya me están dando una información de entrada. Hay algo mal que está en nuestro sistema alimentario. Que ya lo que va a tratar el texto
es decirnos qué es lo que está mal, pero de entrada ya nos dice, hay algo mal, hay algo mal. Muchas de las enfermedades que se presentan hoy en día de diferente índole es precisamente por los malos hábitos alimentarios. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver qué es lo que está mal, ¿cierto? Vamos a, en este texto, vamos a hablar qué tipo de texto es. Vamos a responder unas preguntas sobre el texto y vamos a relacionar ese texto con el video que veremos a continuación o más adelante. Pero primero hagamos lectura del texto. Bien. Voy a ampliar un poco la letra. Vamos a ver si se puede, ya me queda muy grande. Ahí, listo, para que lo podamos visualizar mejor. Bueno, el texto es qué está mal con nuestro sistema alimentario y cómo podemos hacer la diferencia por Birkbeyer. Muy bien. Estoy realmente sorprendido por la facilidad con que los niños son llevados a creer todo el marketing y la publicidad en la televisión, en las escuelas públicas y en casi todas partes. Las empresas siempre están tratando de hacer que los niños como yo lleven a sus padres a comprar cosas que realmente no son buenas para nosotros o el planeta. Los niños pequeños, sobre todo, se sienten atraídos por los envases coloridos y los juguetes plásticos. Debo admitir que yo era uno de ellos. También solía pensar que toda nuestra comida provenía de pequeñas granjas felices donde los cerdos rodaban en el barro y las vacas pastaban en la hierba todo el día. Lo que descubrí fue que esto no es cierto. Empecé a consultar todas estas cosas en internet, en libros, en películas, documentales, en mis viajes con mi familia y he descubierto el lado oscuro del sistema alimentario industrializado. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a primero acortar esta lectura. Voy a cortar esta lectura porque veo que es necesario para que sea más cómodo que veamos primero el video y ya después sí nos metemos con la lectura para que le hagamos el análisis ya a todo el texto. Entonces vamos a meternos primero con el video. Pendientes, hay un pequeño detalle ahí para que lo tengan ahí en cuenta. El video está en inglés subtitulado, ¿cierto? Entonces pendientes de la lectura, pendientes también de la escucha. Bueno, ya muchos de ustedes manejan varios idiomas. Pendientes de la escucha, de la lectura, para que lo tengan en cuenta. ¿Listos todos? My name is Burke Bear, and I'm 11 years old. I came here today to talk about what's wrong with our food system. First of all, I would like to say that I'm really amazed at how easily kids are led to believe all the marketing and advertising on TV, at public schools, and pretty much everywhere else you look. It seems to me like corporations are always trying to get kids, like me, to get their parents to buy stuff that really isn't good for us or the planet. Little kids especially are attracted by colorful packaging and plastic toys. I must admit, I used to be one of them. I also used to think that all of our food came from these happy little farms where pigs rolled in mud and cows grazed on grass all day. What I discovered was this is not true. I began to look into the stuff on the internet, in books, and in documentary films, in my travels with my family. I discovered the dark side of the industrialized food system. First, there's genetically engineered seeds and organisms.
That is when a seed is manipulated in a laboratory to do something not intended by nature, like taking the DNA of a fish and putting it into the DNA of a tomato. Yuck. Don't get me wrong. I like fish and tomatoes, but this is just creepy. The seeds are then planted, then grown. The food they produce have been proven to cause cancer and other problems in lab animals. And people have been eating food produced this way since the 1990s, and most folks don't even know they exist. Did you know rats that genetically engineered corn had developed signs of liver and kidney toxicity? These include kidney inflammation and lesions and decreased kidney weight. Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way. And let me tell you, corn isn't everything. And don't even get me started on the confined animal feeding operations called CAFOs. Conventional farmers use chemical fertilizers made from fossil fuels that they mix with the dirt to make plants grow. They do this because they've stripped the soil from all nutrients from growing the same crop over and over again. Next, more harmful chemicals are sprayed on fruits and vegetables, like pesticides and herbicides, to kill weeds and bugs. When it rains, these chemicals seep into the ground or run off into our waterways, poisoning our water too. Then they irradiate our food, trying to make it last longer, so it can travel thousands of miles from where it's grown to the supermarkets. So I ask myself, how can I change? How can I change these things? This is what I found out. I discovered that there's a movement for a better way. Now, a while back, I wanted to be an NFL football player. I decided that I'd rather be an organic farmer instead. That way... Thank you. And that way, I can have a greater impact on the world. This man, Joel Salatin, they call him a lunatic farmer because he grows against the system. Since I'm homeschooled, I went to go hear him speak one day. This man, this lunatic farmer, doesn't use any pesticides, herbicides, or genetically modified seeds. And so for that, he's called crazy by the system. I want you to know that we can all make a difference by making different choices, by buying our food directly from local farmers or neighbors who we know in real life. Some people say organic or local food is more expensive, but is it really? With all these things I've been learning about the food system, it seems to me that we can either pay the farmer or we can pay the hospital. I know definitely which one I would choose. I want you to know that there are farmers out there, like Bill Keener and Sequatchie Coast Farms in Tennessee, whose cows do eat grass and whose pigs do roll in the mud just like I thought. Sometimes I go to Bill's farm and volunteer so I can see up close and personal where the meat I eat comes from. I want you to know that I believe kids will eat fresh vegetables and good food if they know more about it and where it really comes from. I want you to know that there are farmers markets in every community popping up. I want you to know that me and my brother and sister actually like eating baked kale chips. I try to share this everywhere I go. Not too long ago, my uncle said that he offered my 6-year-old cousin cereal. He asked if he wanted organic toasted O's or the sugar-coated flakes. You know, the one with the big striped cartoon character on the front. My little cousin told his dad that he would rather have the organic toasted O cereal because Burke said he shouldn't eat sparkly cereal. And that, my friends, is how we can make a difference, one kid at a time. So next time you're at the grocery store, think local. Choose organic, know your farm, and know your food. Thank you. Interesante ese video, realmente muy bueno este video, en el sentido de nos pone a pensar muchas cosas en torno a lo que es la realización de un discurso, la defensa de un tema, la defensa también de lo que está proponiendo este chico. Y me llama poderosamente la atención una frase que él dice, yo prefiero pagarle a un granjero que pagarle a un hospital. Y por último recomienda, conoce lo local, conoce a tu granjero más cercano. Son recomendaciones que da después de haber presentado un montón de argumentos para él explicar lo que está mal con el sistema alimentario. Entonces vamos a seguir en la lectura, pero ya acá en la estructura del discurso del ensayo que propone este
este joven y vamos a ver con qué elementos nos encontramos. Dice, en primer lugar están los organismos y semillas genéticamente modificados, como lo vieron ahí en el video. Es decir, cuando se manipula una semilla en un laboratorio para hacer algo no previsto por la naturaleza. Como tomar el ADN de un pez y tomarlo y ponerlo en el ADN de un tomate. No me malinterpreten, me gusta el pescado y los tomates, pero esto es simplemente horrible. Plantan las semillas y luego crecen. La comida que producen se ha demostrado que causa cáncer y otros problemas en los animales de laboratorio, y la gente ha estado comiendo alimentos producidos de esta manera desde la década de 1990 sin ni siquiera se sabe que esto ocurre. Sin saber ni siquiera que esto ocurre. Nótese ahí que más allá de estar presentando una simple opinión, está también dando unos hechos y unos datos y una exposición de una consulta que él hace. El mero hecho que diga que estos alimentos se están presentando desde 1990 es porque el autor de esto, es decir, el chico, ya hizo una investigación en donde se encontró con unos referentes que vienen a hablar precisamente de estos hechos. Ojo con eso. ¿Sabías que ratas que comieron maíz genéticamente modificado habían desarrollado signos de toxicidad en el hígado y en el riñón? Y mira que cita la fuente. Estos incluyen inflamación, lesiones y aumento de peso en los riñones, y aún así casi todo el maíz que comemos ha sido alterado genéticamente de alguna manera. Y déjenme decirles, el maíz está en todo, y no me refiero a las operaciones concentradas de alimentación animal llamadas CAFOs, que es una sigla en inglés. Agricultores convencionales usan fertilizantes químicos a base de combustibles fósiles que se mezclan con la suciedad para que las plantas crezcan. Lo hacen porque han despojado el suelo de todos los nutrientes de crecimiento cultivando una y otra vez. A continuación, los productos químicos más dañinos son rociados en las frutas y verduras, como pesticidas y herbicidas, para matar la maleza y los insectos. Cuando llueve, estos productos químicos se filtran en el suelo y se escapan a nuestras vías fluviales, es decir, todas las aguas. Envenenan nuestra agua también. Luego se irradian los alimentos tratando de hacer que duren más tiempo para que puedan viajar miles de kilómetros desde donde han crecido hasta los supermercados. Así que me pregunto, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar esto? Recuerden que yo les dije que se puede establecer una pregunta en medio de un ensayo para que tú la puedas responder o para simplemente llenar expectativa en el lector. Esto es lo que me enteré. Descubrí que hay un movimiento para hacer mejorar las cosas. Hace un tiempo yo quería ser un jugador de fútbol profesional, pero me decidí que prefiero ser un agricultor orgánico y de esa manera puedo tener un mayor impacto en el mundo. Existe un hombre llamado Joel Salatin, hace un referente bibliográfico, un referente externo a lo que está diciendo, quien es conocido como el granjero lógico, más que bibliográfico, es un referente externo, porque cultiva en contra del sistema. Como soy educado en casa, es decir, allá él está contando más allá de una opinión, un referente y un punto de vista y un argumento, está también poniendo su vida ahí, es decir, contando algo, exponiendo algo de su vida en relación con el tema. ¿Cierto? Como soy educado en casa, lo escuché hablar un día. Este hombre, este granjero loco, no utiliza ningún tipo de pesticidas, herbicidas o semillas modificadas genéticamente, y por eso el sistema lo llama loco. Quiero que sepan que todos podemos marcar la diferencia al hacer elecciones diferentes mediante la compra de nuestra comida
directamente de los agricultores locales o a nuestros vecinos conocidos. Más allá de defender su punto de vista, también es propositivo con un acto a seguir. Algunas personas dicen que los alimentos orgánicos o locales son más caros, pero ¿es realmente cierto? Con todas estas cosas que he estado aprendiendo sobre el sistema alimentario, me parece que podemos o pagarle bien al agricultor o pagar el hospital. Interesante ese punto de vista. Es mejor pagarle a un agricultor que no después irnos a comer cualquier cosa ahí elaborada con químicos para después tener que ir a pagar un hospital. Ahora sé definitivamente cuál elegiría. Quiero que sepan que hay granjas como Bill Kenner en Sequatchie, bueno, en una granja de Estados Unidos en el estado de Tennessee, donde las vacas comen pasto y los cerdos se revuelcan en el lodo, como yo pensaba. A veces voy a la granja de Bill como voluntario para ver de cerca y en persona de dónde viene la carne que como. Quiero que sepan que yo creo que los niños van a comer verduras y frutas y buena comida si saben más sobre esta y de dónde viene realmente, que es lo que pasa muy comúnmente con nosotros en nuestro mundo de ciudad, que nosotros comemos los alimentos pero no sabemos de dónde vienen, cómo es el proceso para llegar hasta nuestro consumo. Quiero que sepan que cada vez hay más mercados de agricultores apareciendo en la comunidad. Quiero que sepan que a mi hermano mi hermana y a mí nos gusta la col verde al horno. Trato de compartir esto donde quiera que vaya. No hace mucho tiempo mi tío contó que ofreció un cereal a mi primo de 6 años. Le preguntó si quería los orgánicos tostados o endulzados con azúcar, el que tiene el personaje de la historieta en la parte frontal del paquete. Y mi primo le dijo a su padre que prefería comer cereal orgánico tostado porque Birk había dicho que no debía comer cereales brillantes. Y eso, mis amigos, es como podemos hacer la diferencia en un niño a la vez. Así que la próxima vez que estén en la tienda de comestibles, elijan lo orgánico, conozcan el agricultor y conozcan el alimento. Aquí vamos a responder unas preguntitas que vienen en relación con este tema de la lectura, para que finalicemos por el día de hoy. Bien. Cuando nosotros hacíamos la lectura nos preguntaban por el ejercicio de la idea principal, y la idea principal realmente del texto gira en la posición de defender el tema de la alimentación orgánica, los alimentos orgánicos. Primero se hace una crítica a los alimentos ya establecidos de manera procesada y luego se establece como a manera de propuesta el hecho de consumir productos orgánicos, que esa sería, entre otras, la idea y la tesis que desarrolla el texto. ¿Qué argumentos utiliza el autor para sustentar su tesis? Bueno, recuerden que utiliza datos estadísticos, recuerden que utiliza la visita que él ha hecho, es decir, su propia experiencia para presentar su punto de vista. Él ha consultado de internet. ¿Qué ha consultado en internet? Datos de orden general matemático para lo que son los cultivos, de orden biológico, de orden también del cultivo de ganado y del cultivo del cultivo de hortalizas y de huertos.
y también de la producción en masa de animales. Recuerden, muchas veces nosotros no sabemos que hay inseminación artificial de animales que aceleran los procesos de producción en masa, por decirlo de alguna forma, del ganado, y esto se vuelve un poco de perjudicial para la carne, para la leche, para un montón de circunstancias biológicas, como lo plantea nuestro ensayista. ¿Qué diferencias tiene el ensayo expresado de manera oral y escrita? Ahí nos vamos a encontrar con un tema que nosotros vimos muchas sesiones de clase atrás, y es la diferencia entre las expresiones corporales, el discurso presencial, la forma entre la kinésica y la proxémica, y lo que es el escrito. Vamos a encontrarnos con unas diferencias. La principal diferencia es que en el texto escrito vamos a encontrar el referente el citado, es decir, con norma APA y todo, de lo que él citaba o de lo que él expresaba de otros referentes, mientras que en la forma, en el discurso oral, eso no está. ¿Qué está? Está la forma en la que él trata de convencer al otro con su gracia, su forma de ser, la entonación de las oraciones, cómo se expresa de manera cómica, de manera convincente, ¿cierto? Su corporalidad, es decir, cómo se mueve a través del espacio, cómo utiliza la entonación. Un niño, una elección, un niño a la vez decía. Entonces trata también con la tonalidad de su voz y con la forma en la que pronuncia las palabras de convencer al público. ¿Cómo considera los argumentos utilizados por el autor? Pues vamos a decir que si bien no es una ciencia cierta lo que propone este muchacho, es convincente. Bueno, para cerrar la clase del día de hoy, ¿en qué momentos de su vida personal o académica considera pertinente la lectura de un ensayo y por qué? Me gustaría que participaran con esta pregunta ahí los chicos que están ahí conectados. Pero yo sí debo decir que en la vida académica es demasiado necesario, va a aparecer a cada rato. Ahora, ¿por qué? Porque el ensayo es de esos pocos textos que yo puedo opinar y defender mi punto de vista desde el punto de vista académico riguroso. Es decir, como diría alguien por ahí que dijo hace mucho rato, el ensayo es ese texto donde de manera muy rigurosa yo puedo decir lo que me venga en gana. De manera científica yo puedo decir lo que me venga en gana, es decir, siguiendo un método científico de la escritura, no de la investigación, sino de la escritura. En otras palabras, el ensayo en la vida tanto académica como personal sirve para desarrollar esa voz, como ya lo había dicho. Y esa voz viene también útil para desarrollar esa personalidad académica que ustedes pueden manejar. Bueno chicos, me alegra mucho que hayan escuchado esta sesión de clase del día de hoy. Me gusta mucho estar con ustedes en estas sesiones. Muchas gracias por estar ahí escuchando este tema rico del ensayo, y decirles también que nos vemos en una pronta ocasión. Muchas gracias, nos vemos luego. Chao.